con temor y temblor. Hasta la presión me bajó, pensando en que el Señor tiene este propósito de usar este siervo con un mensaje. El mensaje de hoy trataría de el pecado del hombre y el triunfo, la gloria, la salvación bendita en el Señor Jesucristo. Para ello quiero tomar una lectura cortita en Génesis con respecto a la tentación del hombre y de la mujer. Primero sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay conforme a la palabra. Y dice aquí en el capítulo 2, verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, creación de Dios, el hombre y la mujer. El capítulo 3, el verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis. Imagínense la preguntita. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis. No, dice no moriréis. Verso 4 al final. Sí, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Gracias, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así entró la desobediencia en el huerto de Edén. Podemos pensar por la tentación de Satanás y podemos pensar por la desobediencia del hombre.
En el verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Podemos tener pensamiento al respecto de esta palabra, esperando, ¿no es cierto?, que sea el Señor el que los permita, que sea el Espíritu el que guíe el pensamiento para discernir conforme a la voluntad de Dios en parte con respecto a esta lectura. Sabemos que por un hombre entró el pecado al mundo y nos alcanzó a todos. Comenzamos a vivir con el germen del pecado. La desobediencia del hombre e inmediatamente fue obediencia a Satanás. Podríamos pensar que la necedad del hombre de desobedecer a Dios se transformó en vileza del hombre que obedeció a Satanás. Necios y viles. Nos enseña la palabra a tener este entendimiento, que llegamos a ser necios civiles, todos, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido necios civiles. Los que hemos sido convertidos por gracia, por fe, por la obra maravillosa del Señor Jesucristo, hecha a cabalidad a favor de los pecadores, podemos entender claramente que en aquel tiempo, cuando éramos inconversos, desobedecíamos a Dios con gran necedad y obedecíamos a Satanás con gran necedad, con gran vileza. Así nos veía Dios. Así nos vio Dios durante el tiempo de inconversos, necios civiles. Había un propósito para la necedad y para la vileza, se llamaba condenación eterna, infierno. Pero Dios, que es un Dios de amor y de gran misericordia, viéndonos perdidos, no a mí solamente, sino a todos. Repito, el verso que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre ni mujer justa en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos condenados bajo la justicia de Dios, sabiendo que Dios es un Dios santo, 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 y que no tolera ni una risma de pecado ante su presencia. Así, en esas condiciones, Dios tuvo misericordia e ideó esta forma perfecta para perdón de pecado y salvación eterna. Bendito sea el Señor, ¿no? Que realizó la obra ofreciéndose voluntariamente. Heme aquí, Padre, envíame a mí.
sabiendo él perfectamente a lo que venía. Lo hemos leído en la Biblia la vez pasada con respecto a Isaías 53, ¿no es cierto? Bueno, él ya sabía lo que venía. Isaías 53 fue escrito 600 años, según los más entendidos dicen que ese libro fue escrito antes que naciera Jesucristo como hombre. Y cuando Dios ideó esta forma maravillosa para perdón de pecado por su misericordia, por su amor bendito, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dice: heme aquí, Padre, envíame a mí. Insisto, él sabía lo que venía, a lo que tenía que someterse. Sabemos, ¿no es cierto?, el comienzo, que nació de una virgen y tomó forma de hombre, engendrado por el Espíritu y tomó forma de hombre. Creció en obediencia, pero en su ministerio hizo milagros, enseñó de la obediencia a su padre, etcétera, 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 sin pecado. Por causa de un hombre. Y por causa de este otro hombre, el Señor Jesucristo, hemos alcanzado esta salvación. Quiero, hermano, que leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que el Espíritu nos guíe hasta el lugar que debemos hacerlo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién tentó a Adán? ¿Por quién entró el pecado al mundo? Bueno, aquí vamos a leer de esta palabra la bendita parte, la contraparte, la preciosa parte, la buena parte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un penáculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no
no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta ahí vamos a tomar esta lectura preciosa que nos aclara que no solamente fue tentado el Señor Jesucristo como fue tentada Eva con un fruto codiciable, sino que fue mucho más tentado el Señor. Y al Señor, porque si el Señor hubiese pensado siquiera que esas piedras se convirtieran en pan, desde luego que se hubiesen convertido inmediatamente. Es diferente. Si el diablo me dijera a mí, tienes hambre, que esas piedras se conviertan en pan, yo podría hacer 1000 cosas y las piedras nunca se convertirían en pan. Pero sí, el Señor Jesucristo pudo haberlo hecho. Entonces la tentación es mucho más grande. El Señor Jesucristo es vencedor, comenzando desde el bautismo, cuando fue lleno del Espíritu y el Espíritu lo llevó al desierto, ¿no es cierto?, para ser tentado. El propósito de Dios en esta obra ideada por Dios era este. Era este el propósito. Sabemos que el Señor siguió después, ¿no es cierto?, con el propósito de su ministerio, podríamos decir, ¿verdad? De su ministerio, sanando enfermos, ¿no es cierto?, enseñando de la palabra, comunicándose en oración con Dios muy a menudo, enseñando a sus discípulos, curando leprosos. Yo siempre digo leprosos porque el pecado siempre se asemeja con la lepra de un hombre. El estado de un hombre leproso es atroz, me imagino. Pero el estado de un hombre pecador es tan atroz como ese. Así el Señor caminó en esta tierra como hombre, siendo Dios, por supuesto. Porque como hombre fue tentado. Porque a Dios no se le puede tentar, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. Entonces, por lo tanto, fue tentado como hombre. Un hombre glorioso. Ese hombre sin pecado. Ese hombre que permaneció toda su vida como hombre sin pecado y que obedeció a su padre a cabalidad hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos pensar en sus sufrimientos como hombre, porque fue condenado como hombre. Crucifíquenle. Sabemos de la necedad del hombre en aquellos tiempos también, porque existía no tengo la lectura bíblica y discúlpenme, pero hay un pequeño pensamiento en mi mente con respecto que
podía haber sido librado, porque Herodes no encontraba delito en él. Pero el pueblo gritaba: crucifíquenle. Y Herodes decía que podía soltar a uno de los hombres en el tiempo, por el tiempo de la Pascua. No estoy claro en eso, pero podía soltar a un hombre. Y el pueblo decía Barrabás. Y Barrabás era un asesino, un hombre atroz. Y el mundo eligió a Barrabás y no eligió al justo. Y el justo fue condenado, Señor Jesucristo, azotado. La palabra nos enseña que su espalda quedó como un terreno arado. Para mí es fácil entender ese pensamiento, esa lectura, porque nosotros nos tocó arar los terrenos y sabemos, podemos hacernos una idea. Comenzó el Señor Jesucristo a derramar su sangre maravillosa, porque es parte del propósito de la obra. Porque la palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote, no ofreció la sangre de animales, sino que ofreció su propia sangre. Y así el Señor se sometió a vergüenza, dolores, tristeza. Una mente finita no puede alcanzar a entender totalmente los sufrimientos y padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Pues donde el justo Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, se sometió hasta lo sumo como ofrenda por el pecado por causa nuestra. Si el Señor terminó su obra, consumado es, todo está hecho, fueron palabras del Señor. Perdona a los padres, pues no saben lo que hacen. Fueron irradiaciones de su amor, del propósito de su obra, para perdonar pecados. Perfecto Salvador. Pues sabemos, ¿no es cierto?, que se sometió hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también sabemos que ya muerto fue bajado de esa cruz por la palabra, sabemos, y fue por un señor José de Arimatea, discípulo del Señor, encubierto en esos tiempos porque eran perseguidos, pero por la palabra sabemos que era un discípulo. Fue envuelto el cuerpo del Señor ya muerto en una sábana limpia y fue llevado hasta el lugar de sepultura, un sepulcro nuevo. El Señor fue sepultado en aquel sepulcro y fue sellado el sepulcro con una gran piedra conforme a la palabra. Sabemos que al tercer día fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu. La palabra dice por el Espíritu. También dice por Dios. Y también dice que el Señor Jesús tenía poder para entregar su vida y tomar su vida. Fue resucitado de entre los muertos y él venció el poder del pecado y el poder de la muerte. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pues nos apegamos a él y decimos que somos vencedores juntamente con él.
Debemos creer eso. No debemos tomarlo como una patudez. Aparentemente suena como una patudez tomarse de... Pero fue hecho por eso, para el perdón de pecado. Bendito sea el Señor. Que hoy Él está a la diestra del Padre, vive, está a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Sabemos que vivimos en un tiempo de gracia. No sabemos hasta cuándo. El Señor, la palabra dice que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia pronto. No sabemos exactamente cuándo. Puede ser hoy mismo. Si estamos y somos miembros de la iglesia, hombres salvos y mujeres salvas, me enseñó el hermano que ya no debería decir hombres y mujeres porque la palabra hombre en la Biblia se refiere a los dos sexos, a hombres y mujeres. Y vamos a tratar de luchar en eso porque yo estaba cayendo en ese error. Y vendrá por su iglesia el Señor. Importante, porque estamos convertidos al Señor, sabemos que vamos al cielo. Los que no están convertidos al Señor saben que hay un tiempo de gracia que va a terminar pronto para que se conviertan y puedan ser ascendidos a las nubes en aquel día cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Que sean miembros de la iglesia, participantes de la iglesia, completamente participantes de la iglesia. La salvación no es a media, es completa. Con mucha humildad lo digo, primeramente para mí. En aquel día el Señor vendrá por su iglesia en las nubes y la palabra nos dice que ya nos tiene lugar reservado en los cielos para cada uno de nosotros. Y dice que ascenderemos a encontrarlos con Él en las nubes y que podremos tener un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, que no se corrompe como este, que no se marchita con él, como este. Pero lo más grandioso, sin pecado, semejante al del Señor Jesús. Y podremos entrar a los cielos y cantar himnos y alabanzas por siempre sin desentonar. Ya no desentonaremos. Sin pecado, sin una rima de pecado semejante al del Señor Jesús, y gozaremos por siempre. No habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá duelo, no habrá nada malo. Todo será brillante con la luz del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque aún siendo débil, aún teniendo mala memoria, aún siendo poco responsable para elaborar un pensamiento bíblico, tú nos usas. Nosotros infieles y tú fiel, Señor, siempre. Nos guías con tu espíritu y nos permites llegar al corazón de las personas para salvación. Sabemos, Padre amado, conforme a tu palabra, que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te alabamos y te bendecimos, Padre, te glorificamos. Te rogamos que nos lleves en bien a nuestros hogares, en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén. Propósito mío era que viera eso.